Marie-Louise von Franz es la más sobresaliente discípula directa de Carl Gustav Jung y una notable autora en su propio mérito. Para quienes no la conocen, en este video la presento, y quienes ya la han leído tal vez pueden también encontrar aquí alguna información novedosa sobre ella o su obra. Comencemos. Les compartiré unos videoclips con la doctora von Franz contándonos cómo conoció a Jung y algo más sobre su trabajo. Pero antes permítanme darles unos pocos datos sobre ella. Marie-Louise von Franz nació en Alemania en el año 1915, pero su familia se trasladó a Suiza cuando ella tenía 4 años. Cuando estaba finalizando su enseñanza secundaria a sus 18 años en el año 1933, conoció a Jung, que en ese momento tenía 58 años. En 1934, cuando todavía era una adolescente, comenzó su análisis con Jung. En 1935, a sus 20, comenzó una investigación sobre los cuentos de hadas que le llevaría 9 años. En 1940 obtuvo su doctorado en filología clásica, esto es, latín y griego. Y además, como pueden verificar en algunos videos en YouTube, hablaba inglés y francés. En una página web dedicada a su obra me llamó la atención que entre sus múltiples viajes, en uno por Asia, ella visitó Japón. En 1990, ella comenzó a escribir un comentario a unos textos de alquimia árabe sobre los que siguió trabajando hasta que su enfermedad se lo permitió, muriendo a los 83 años en 1998. Les comparto ahora un clip en que von Franz cuenta cómo conoció y empezó a trabajar con Jung. Luego les comento otras cosas y les comparto otro clip. And then when did you meet him? I met him when I was 18. I went to school with a nephew of Miss Toni Wolff, and he knew Jung, and one day Jung said to him, you can invite a few boys of your class up to Bollingen, and he asked if he could also bring a girl, and Jung laughed and said, naturally. So we went 6 boys, and that one 7, and I makes 8. We were invited to Bollingen just shortly before leaving school, and that's how I met him, by so-called chance. Uh-huh. Did you recognize a fateful meeting at that time? Oh, yes, I did. We went out there to the tower, and out of the bushes, suddenly we were standing around kind of, awkwardly as one does, not knowing what was going to happen. And then out of the bushes came a man, and I was deeply impressed by him. I thought naturally he was a Methuselah, because when you are 18, you think a 58-year-old is ready for the cemetery. And then there was one story which he told us. He dived away into psychology already at lunch. We stayed lunch till supper until late in the evening. We'll stay the whole day with him. And he told that story, which you can read in the memories, about this girl who was on the moon and had to fight the demon, and the black demon got her. Oh. And he pretended he told it in a way as if she really had been on the moon, and it had happened. And I was very rationalistically trained from school, so I said indignantly, but she imagined to be on the moon, or she dreamt it, but she wasn't on the moon. And he looked at me earnestly and said, yes, she was on the moon. And I thought for a long time. I still remember looking over the lake there and thinking, and either this man is crazy or I am too stupid to understand what he means. And then suddenly it dawned on me, he means that what happens psychically is the real reality,
And this other moon, this stony desert, which goes around the Earth, that's illusion, or that's only pseudo-reality. And that hit me tremendously deeply. When I crawled rather drunk into bed because he gave us a lot of burgundy that evening, I thought it'll take you 10 years to digest what you experience today. When did you tell him about your own alchemical laboratory? Did you tell him? That I told him only later, but it went on like that I didn't dare. I wanted to get in contact with him, but I didn't dare. I was too shy, and he was obviously a great man, and I was nobody. So I began to read his books, and I tried to analyze myself on account of his books. And that got me into deep waters, and I had a tremendous dream with a vision in it. And that absolutely knocked me over, and I didn't know how to go on. So then I wrote to him. And this big dream I had was all, at least the solution of it was all alchemy. So then I wrote to him if I could have an interview, and when I had an interview, I told him that big dream. And he said, oh Lord, I knew you had to do with alchemy, but I didn't know it was that much. And then I had to confess to him. I said I would like to come in analysis with him. And he said, you want a teaching analysis? And I said, no, I'm quite crazy enough to have a real one. You see, I thought teaching analysis was some superficial nonsense. And so he laughed. But then I confessed I had no money. My parents gave me absolutely not a centime, though I was 18. So he said, well, that fits very well. You can help me to translate the Latin and the Greek text, because I want now to really dive into alchemy. He was there thinking of it all the time, but hadn't begun yet, really. Mm-hmm. And you can help me, because I had intended to study classical philology. Actually, from a dream I told him in Bollingen, and he told me I should, on account of it, do that. And you can translate these texts for me, and I'll analyze you. That will be the exchange business. So that's what we did from the beginning. Para comenzar, me dio una colección de tratados alquímicos titulada Museum Hermeticum, diciéndome: cada vez que encuentre símbolos interesantes, haga traducciones y extractos. Yo le respondí que me hacía falta más orientación, que yo no sabía. No, utilice su intuición. Y así fue como, con profundo respeto, tomé este viejo libro aparecido en 1593. Una tarde pensé, hoy tengo tiempo, pero para empezar quisiera leer lo que contiene. Me lavé las manos, lo abrí y justo al principio leí: vosotros, hermanos de la cabeza de oro y de la cruz de oro, guardad el secreto, etcétera, etcétera. Una pomposa introducción barroca. Me pregunté, ¿será esto interesante? ¿Tendré que traducirlo o no? Estaba tan confusa que me dije, hoy no haré nada, simplemente lo leeré. Abrí el libro al azar en cierta página que contenía exactamente lo que yo había soñado un año antes. Se trataba de mi sueño. Un sueño que yo había tenido se encontraba allí, escrito en latín, y me dije, estás loca, alucinas, ahora desvarías. Tomé una toalla, la mojé en agua fría y la puse sobre mi frente. También me puse compresas en la cabeza pensando, estás loca, métete en la cama, estás loca. A la mañana siguiente reflexioné sobre lo ocurrido en la víspera. Pues sí, me volví loca. Leí mi sueño en este libro. Después, frotándome los ojos, continué. Estoy sobria. Me llamo Marie-Louise von Franz. Vivo en la calle Dolder 107 y me encuentro totalmente normal. Entonces volví al libro y allí seguía mi sueño en latín, un fragmento entero de mi sueño. Los videos completos de donde extraje estos clips pueden encontrarlos en el canal de YouTube Casa Jung Psicología. En la descripción les comparto el enlace. En este video aquí quiero destacar 3 de las valiosas contribuciones de Marie-Louise von Franz. La primera contribución tiene que ver con sus traducciones y comentarios sobre la alquimia. Su libro
Alquimia, Introducción al Simbolismo, recopila una serie de conferencias donde ella traduce a un lenguaje psicológico algunos textos alquímicos. También ella tradujo y comentó un texto del siglo XIII aproximadamente, titulado Aurora Consurgens, que aparece en el libro de Jung, El misterio de la conjunción. De ese estudio se desprende un trabajo de investigación que vería frutos póstumamente, la traducción y comentarios de textos de alquimia árabe que, según ella consideraba, son relevantes porque constituyen el eslabón perdido en la rama mística de la alquimia, entre la alquimia gnóstico-hermética griega y la alquimia mística en Europa. Esta colección ha sido titulada Corpus Alchemicum Arabicum. Otra contribución de Bonfrant fue ese trabajo que ya les mencioné sobre el análisis de los cuentos de hadas. Me parece importante destacar este escrito para aprovechar de contar que desde el año 2021 se han comenzado a publicar sus obras completas en inglés. En alemán ya existían. Son 28 volúmenes que se planea terminar de publicar en el año 2030. Hasta el momento van, entiendo, 9 tomos. El primero justamente siendo Simbolismo arquetípico de los cuentos de hadas. Veamos ahora un clip donde ella habla un poco sobre estos temas. Usted ha escrito una veintena de libros en alemán y en inglés. ¿Cuáles son los temas principales? Todo comenzó con la alquimia. Desde el primer momento, Jung tuvo la impresión de que yo sería su colaboradora para los textos alquímicos, debido a mis conocimientos lingüísticos. Y por eso me dio para descifrar un viejo texto titulado Aurora Consurgens. Para poder descifrarlo, tuve que aprender antes la paleografía, pues se trataba de una escritura medieval que no puede leerse como se hace habitualmente. Después le propuse que me descifrara con notas a pie de página la verificación de todas las citas de la Biblia, es decir, una edición científica. Y un día me dijo: «Qué pena que esto se quede en mi casa en un cajón. Añádale pues un comentario». Y llegó a ser un libro en el que trabajé durante 15 años. Esta es una de mis obras principales, Aurora Consurgens. Supongo que este texto data de finales del siglo XIII y se atribuye a Tomás de Aquino, lo que naturalmente nunca fue tomado en serio. Pero este texto es interesante desde el punto de vista psicológico, pues es muy poco químico. Se da uno cuenta de que este alquimista era un místico y que en realidad intenta describir una experiencia mística interior y no una operación química. Por ello salpica su texto de citas de la Biblia. Es evidente que quien lo redactó era un clérigo, probablemente un dominico. Personalmente, yo pienso que puede tratarse de la última obra de Tomás de Aquino, pero esto no puede comprobarse de manera terminante. Y fue casi al mismo tiempo cuando empecé a ocuparme de los cuentos. También esto me llegó del exterior. Una señora quería escribir un libro sobre los cuentos populares, pero no era capaz de hacerlo sola. Entonces me contrató para escribir un libro para ella, y este se convirtió en una gran obra de más de 1000 páginas. Una interpretación junguiana de los cuentos. Trabajé durante 9 años y por eso llegaron a entusiasmarme, pues en mi infancia nunca me habían contado cuentos de hadas y no conocía ninguno salvo los de Andersen, que no me gustaban porque son muy tristes y me deprimían demasiado. Así que en realidad descubrí los cuentos populares entre los 20 y los 30 años, pero estos me apasionaron. Y a partir de este momento di una serie de cursos sobre ellos. Muchos de estos cursos fueron grabados y publicados después, y por eso hoy se me conoce sobre todo por mis comentarios sobre los cuentos. También Jung me animó mucho a ello, porque en efecto los cuentos ilustran magníficamente la teoría de los arquetipos. En ellos se ve muy bien cómo actúan los arquetipos.
Una vez me dijo Jung, los cuentos nos presentan una anatomía comparada de la psique colectiva, porque al reunirse todos los tipos a la vez vemos cómo funcionan. Los cuentos expresan en cierto modo lo que hay de más humano, porque han sido transmitidos y sostenidos por un estrato sencillo del pueblo, lo que les preserva de añadidos que vienen del consciente. Se trata sencillamente de material inconsciente auténtico. La última contribución que hoy les menciono tiene que ver con que Jung, un poco antes de morir, entregó a su amiga unos apuntes sobre la hipótesis de los números como arquetipos, diciéndole que ya no alcanzaba a trabajar el tema y pidiéndole que tomara la posta. A partir de esa solicitud, ella escribió este libro, Número y Tiempo. Este es un libro muy teórico y especulativo que apunta a la fibra misma de nuestra constitución natural. Cuando me vine a Japón, este fue uno de los libros que no pude dejar atrás. También eché en mi maleta este otro libro, Psique y Materia. Y también tengo, ya estando aquí, me conseguí este que se llama Imaginación Activa, ¿no? Que es sobre alquimia. Y podríamos seguir hablando de su obra, por ejemplo, sobre su claro entendimiento de los arquetipos del ánima, animus, o de sus comentarios sobre la mujer y el feminismo, etc. Pero por ahora creo que lo dejamos hasta aquí, invitándoles a ver algunas de las entrevistas que le hicieron y que están disponibles en YouTube. Por supuesto, también les recomiendo leer algunos de sus libros. A mí, mientras preparaba este video, me llamaron la atención algunos de los textos ya publicados en su obra completa y ya me conseguí bien en camino este de Maiden Quest, o sea, la búsqueda o la aventura de la doncella. Espero recibirlo hoy. Un estudio de las heroínas en los cuentos populares. De eso se trata ese libro. Bien, esa fue la estupenda doctora Marie-Louise von Franz. Bueno, al menos una muy breve reseña de su gran obra. Si les gustó este video y no están suscritos, les invito a que lo hagan porque más adelante seguiré publicando sobre psicología analítica y otros de sus representantes. Cuídense y nos vemos pronto.